Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, estudiantes de la palabra de Dios. Nos encontramos hoy en día entonces continuando el estudio del Evangelio de Marcos, donde nos habíamos quedado en la lección anterior, donde habíamos visto que Marcos en verdad su verdadero nombre en hebreo era Juan, como se nos había documentado antes en el capítulo 2 de los Hechos, donde se nos dice que él era hijo de María. Antes de comenzar le vamos a pedir, hermanos, le vamos a pedir al Padre Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender lo que Él nos quiere dar hoy en día en este capítulo 2 de Marcos. Le pedimos por iluminación, entendimiento, que envíe Él su Espíritu Santo para que juntos podamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir hoy en día, en este estudio, en este capítulo 2. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Hermanos, si le vamos a dar un título a esta lección, diría yo que es Las buenas obras de Cristo contra el tradicionalismo del hombre, contra el tradicionalismo de las autoridades religiosas, que lo vemos también hoy en día. Muchas de las iglesias hoy en día prefieren defender sus tradiciones y las tradiciones de los hombres, en vez de aprender de la palabra de Dios, en vez de aprender de las buenas obras de Cristo. Con esos pensamientos entonces abran sus Biblias al capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, y con esos pensamientos y la ayuda del Espíritu Santo leo. Capítulo 2, versículo 1. Y entró Jesús otra vez en Capernaum. En el capítulo 1 habíamos visto que allí empezó él su prédica en esa misma ciudad. Después se alejó a la región de Galilea. Ahora ha entrado de regreso a esta ciudad. Veamos qué interesante se va a poner esto, porque vemos, ¿se acuerdan que con Juan Bautista habían venido las autoridades de Jerusalén a ver qué es lo que estaba pasando? ¿Quién es este profeta? ¿Y quién es este que viene a bautizar con el Espíritu Santo? Recordemos que las autoridades religiosas se encuentran en la ciudad de Capernaum. Y entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Casa de quién? Lo más probable que en la casa de la suegra de Pedro, porque fue ahí donde entró a sanarla, ¿se acuerdan? 2. E inmediatamente, ahí está esa palabra otra vez, inmediatamente, deprisa, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hermanos, eso es lo que les digo yo de Cristo siendo la palabra viviente. Él no predicaba las tradiciones de los hombres, ni el ritualismo humano. Predicaba la palabra de Él. ¿Qué es la palabra? El Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Predicaba Él la palabra escrita de Dios tal y como lo hacemos hoy en día. ¿Quieres tú escuchar lo que Él dice? Escucha atentamente. Y entonces vinieron a Él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Escucha la fe del paralítico. Convenció a 4 a que lo llevaran a escuchar a Jesús. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínate la fe de este paralítico, haber convencido a estos hombres que lo subieran por el techo y lo descendieran en la presencia del Señor. Eso es fe, ¿me entiendes? Y al ver Jesús la fe de ellos, porque no solamente era el paralítico, sino que los otros 4 que lo cargaban, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. No lo sana, sino que simplemente les dice: tus pecados te son perdonados. Escucha, aquí viene el primer encuentro con estas autoridades de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que en mi opinión era la presencia cenea, los hijos de Satanás,
gobernando ya la ciudad de Jerusalén. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea que estos estaban pensando dentro de ellos mismos. Escucha, ¿qué es lo que se preguntaban? ¿Por qué habla este así? Se preguntan. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso es lo que se están preguntando ellos, ¿me entiendes? Y no se han dado cuenta todavía, después de haber visto los milagros del capítulo 1, todo el día y toda la noche. Aún así se están preguntando si este es Dios. Lo tienen en su presencia y aún así lo dudaban. Escucha, porque esto es el Cristo hombre, pero Dios sobrenatural entre los hombres. 8. Y conociendo Jesús en su espíritu, o sea que dentro de él, les captó el pensamiento, les captó a ellos sus sentimientos y lo que pensaban. ¿Me entiendes tú? Hay unos por ahí que dicen que Cristo solamente era hombre. No, hermano. Dios en la carne, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros en la carne. Sobrenatural y al mismo tiempo natural y hombre. ¿Me entiendes? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, ¿por qué tienen eso metido ustedes adentro de sus corazones y de sus mentes? ¿Por qué se hacen esa pregunta? Les pregunta Cristo: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál de esos dos es más fácil? Naturalmente, perdonarle los pecados. Pero no, esto es para que ellos se convencieran de que era Dios Todopoderoso entre ellos. Y aún así no le creen. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: he a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea que no solamente tenía la potestad de perdonar los pecados, pero de sanar al paralítico con gran fe. ¿Me entiendes tú? El Señor es amo y Señor de todo lo que existe en este planeta. Sigue siendo. No te olvides de eso. Y entonces, 12, y entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pregúntate tú, ¿qué habrán pensado los escribas? Si tú lo hubieras visto, ¿te hubiera convencido? Pregunta. Si tú hubieras visto los milagros de Cristo, ¿creerías en Él? Bienaventurados son aquellos, dice Él, que aún no viendo, creen. Bienaventurado eres tú, que te convences por la palabra de Dios y no necesitas ver. 13. Y después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿El qué les enseñaba? La palabra de Dios. ¿Me entiendes? No las tradiciones de los hombres. La palabra de Dios. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Leví aquí es Mateo, el autor del primer evangelio. ¿Me entiendes?
que le cambió el nombre y se volvió Mateo. Él era un cobrador de impuestos, un cobrador de tributos. Se le dio una orden: sígueme. E inmediatamente la siguió. ¿Harías tú eso hoy en día? 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa de él, a la mesa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. O sea que tenemos todo tipo de pecadores aquí, aún a un cobrador de tributos, que se le acusaba en esos días de ser un pecador. En verdad, todos somos pecadores, ¿me entiendes? 16. Aquí ahora tenemos dos grupos. Y los escribas y los fariseos. Y ahora se le han unido a los escribas los fariseos, que en verdad es la misma manada de ceneos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, miren al Señor, está comiendo con los pecadores. Dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Acuérdate que estos son sin pecado, estos son los sumos sacerdotes, estos son los que se elevan en las jerarquías y en las iglesias. ¿Cómo se van a relacionar con los pecadores y los publicanos? ¿Los has visto tú hoy en día? Que quieren ser servidos ellos, que se exaltan en los púlpitos y miran a la población de abajo. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que a pecadores. Hermano, si tú te dices ser un pecador con necesidad del médico, nuestro Señor Jesucristo, considérate bendecido, porque todos en humildad necesitamos la ayuda de Cristo. No hay nadie que esté libre de pecado. Mientras estés en la carne, eres un pecador. Que no se te olvide eso. No hay nadie santo en la carne. Al único santo lo crucificaron estos ceneos. No te olvides de eso. Esta es la segunda vez que estos fariseos, ceneos, les digo, ¿ves? Las tradiciones del hombre. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, siguiendo las tradiciones de los hombres. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Me entiendes? Siguiendo la ley, los reglamentos, las tradiciones de los hombres, el ayuno. Escucha atentamente qué es lo que le responde el Señor. Para aquellos de ustedes que ayunan, tenemos una razón por la cual ayunamos. Escucha. Y Jesús les dijo: ¿tienes oídos tú para escuchar? ¿Ojos para ver? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién es el esposo? Es Cristo. No hay necesidad de ayunar cuando tenemos al esposo presente. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Me entiendes? Esa es la razón por la cual Cristo y sus apóstoles no ayunaban, porque tenían al esposo presente. Escucha ahora atentamente. Pero vendrán días, ya estamos en estos días, cuando el esposo les irá quitado. No tenemos al esposo en la carne, pero viene pronto. Y entonces en aquellos días ayunarán. Hermano, dichoso tú si sigues el reglamento del ayuno tal y como lo dijo él en Mateo 6,
que hay que ungirse primero, lavarse primero, ungirse en la frente y en silencio ayunar, ¿me entiendes? Por hacer un sacrificio personal con Él. 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Me entiendes? Lo nuevo con lo nuevo, lo viejo con lo viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos se han de echar. Y naturalmente él se está refiriendo a su doctrina, ¿me entiendes? Lo nuevo con lo nuevo, lo viejo con lo viejo, pero no se reemplaza lo viejo, ¿me entiendes? Él no vino a cambiar nada de la ley, sino que vino a cumplirla. 23. Segunda lección contra estos fariseos, contra esos eneos. ¿Crees tú que le van a escuchar? 23. Y aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, aquí estamos en el Sabbat, en el día de reposo, la tradición humana, la tradición que continúa hoy en día. Sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, tenían hambre, ¿me entiendes? En los cultivos estaban comiendo en el día de reposo. Y entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Siempre estos eneos, con su reglamentación, con sus tradiciones del hombre, no les importa que Cristo está sanando y haciendo el bien. A ellos lo que les importa son sus tradiciones, tal y como se ve hoy en día. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cuando tenía hambre David, ¿qué hizo? Y les está preguntando a ver si se saben la escritura. Los escribas. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? O sea que David, violando la ley del hombre, tomó del pan, ¿me entiendes? Tenía hambre. ¿Dónde se documenta esto? Levítico, capítulo 24, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 6. Léelo por tu propia cuenta, ¿me entiendes? Y también les dijo: escuchemos atentamente la lección del Señor para que juntos aprendamos acerca del ayuno, del comer, del Sabbat, del día de reposo. Y les dijo: el día de reposo fue hecha por causa del hombre, para beneficio del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no hay que satisfacer la ley que estos ignorantes eneos, podemos decir, la tradición demanda. Por tanto, versículo 28 para concluir este capítulo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. ¿Te das cuenta? Les está diciendo simple, directamente, que Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es también amo del día del reposo. No te olvides, hermano, de estos. Aquí Él nos enseña 3 lecciones que va contra las tradiciones de los hombres,
No te metas tanto en las tradiciones de los hombres, sino que aprende la lección de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo. No te olvides de eso. Gracias por escuchar, hermanos. No te pierdas estas lecciones de este capítulo, de este libro de Marcos, de estos capítulos que son sumamente interesantes para vivir una mejor vida hoy en día. Gracias por escuchar. No te olvides, Cristo es la palabra viviente. Dios te bendiga.